Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Segunda tarde de esta 41 Feria del Libro de Onda. Y venimos con un acto súper especial. Siempre tenemos grandes encuentros con autores y con autoras dentro de la Feria del Libro, también a lo largo del año con el ciclo Onda va de Llibres. Y hoy, pues bueno, nos acompaña ni más ni menos que Natibel Preciado, periodista, escritora, según hemos podido saber por este libro, madraza. Ha trabajado en los mejores medios periodísticos de este país, Madrid, ABC, revista Interview, ha colaborado en radio, Onda Cero, Cadena SER, Televisión Española, Antena 3, La Sexta, Luis del Olmo, Jesús Hermida... Iñaki, ¡guau! ¿Qué puede decir una persona después de una trayectoria como esta, Natibel? Bueno, primero muchas gracias, estoy encantada de estar aquí, sois muy hospitalarios y además me ha asombrado lo que me han contado de la biblioteca. He dicho cifras para ver los números de socios que tenía, me he equivocado, me ha superado absolutamente. Estoy encantada con Perica, esto es de verdad que me ha impresionado el paseillo que he hecho y la cantidad de gente que hay aquí, tan maravillosa. Algunos pues me han emocionado un poco. Muchas gracias, porque voy a decir una cosa. Tengo un amigo que se llama Manuel Vicent, que me dice siempre: la gente buena está en provincias, dice él. Porque a ver, quítalo. Está aquí. Siempre dice: Madrid es una especie de agujero negro donde pasan cosas que no pasan en otros sitios, pero nos absorbe y no pensamos que hay mucha vida más allá de esto. Y es verdad porque estás allí y te crees que el mundo gira alrededor de la M30, que es la carretera de circunvalación de Madrid, y no, cuando sales te aireas y ves la vida real. Así que estoy feliz de estar aquí. Muy bien. ¿Qué nos dices de una trayectoria como la tuya? Pues que no tiene más misterio que la edad, dedicarte toda la vida a hacer pequeñas cosas bien hechas quiere decir cumpliendo con tu deber cada día, no extraordinariamente hechas. Decía una de mis mujeres más admiradas, Jane Goodall, que era la primatóloga que se murió el año pasado, con 91 años, decía que si mucha gente hace pequeñas cosas bien hechas, el mundo cambia. Entonces, la propia vida es una sucesión de tratar de hacer bien lo que te toca cada día. Si todos lo hiciéramos así, pues tendríamos un gran capital. Y yo el único capital que tengo es haber trabajado siempre en lo que me gusta, lo cual es un privilegio inmenso, y tratar de hacerlo bien, o sea, ocuparme de la tarea de cada día. Tengo muchos años, sigo trabajando porque me gusta lo que hago, y es un privilegio y una maravilla. De todos esos sitios que has dicho, pues he tenido el privilegio inmenso de conocer a gente maravillosa, gente interesantísima. El periodismo me ha permitido pues viajar, cumplir mis sueños, estar en la primera línea o en la fila cero de todos los acontecimientos históricos en los que he estado, conocer países, conocer gente famosa, importante, y gente maravillosa que no es conocida y que no es aparentemente importante, y que es más importante incluso que los grandes personajes a los que he tenido la suerte de entrevistar también. Entonces es un privilegio llegar hasta aquí, llegar sana y ser capaz de seguir haciendo lo que me gusta. Es una suerte. Pues mira, hoy entre la gente que nos acompaña están los miembros del club de lectura de la biblioteca, que han leído El pan de mis hijos, y sí que habíamos tenido ese comentario que, por encima de la historia que se cuenta, todo este bagaje que traes detrás, pues empapa todo el libro desde el principio hasta el fin, ¿no? Y es, claro, es un motivo más por el que acercarse a la literatura, al argumento que nos viene con El pan de mis hijos, del que ahora intentaremos decir algo sin destripar demasiado. Lo que tú quieras.
Yo creo que El pan de mis hijos es la novela más descarada que he escrito, porque estoy yo, clarísimamente. La cubierta soy mis hijos pequeñitos y yo, un dibujo más o menos, bueno, es real. Y, y de repente decidí que por qué no iba a hablar en primera persona un poco. La protagonista tiene mi edad, se dedica a ir a las teles, a hacer bolos, a trabajar, a ir a clubs de lectura, tal, y sus hijos le regañan todo el tiempo. Es mi propia vida. Lo que pasa es que esa historia quise hacer un poco de alquimia, que es lo que se hace con la literatura, y hacer una especie de cuento de la lechera, ¿no? Que es decir, todos hemos soñado alguna vez con que nos toque algo, que algo nos caiga del cielo, capaz de sacarnos de la rutina, de los problemas, que nos resuelva algo la vida, por favor. ¿Por qué no me toca la lotería? ¿Por qué no una herencia? ¿Por qué no me dan lo que sea, ¿no? Y entonces digo, pues voy a soñar. Entonces decidí que la protagonista, que no tiene nombre en la novela, ni la protagonista ni los hijos tienen nombre, pues que iban a tener un sueño maravilloso, que es que les tocaba una herencia de una tía lejana, una herencia fabulosa, no solamente de dinero, sino de joyas, cuadros, o sea, muy bonita, una historia muy bonita. Y a raíz de esa noticia que le dan, ¿no? Le llaman, te ha tocado esta herencia, tienes que ir al notario, tal, reúne a sus hijos porque la herencia tiene una cláusula que le ha puesto su tía, la tía Luisa, y es que tiene que hacerse cargo de un perro. Yo soy muy perruna, me encantan los animales, y el perro es un bobtail gigante, peludo, viejo, pobrecito, y hay que cuidarlo mucho. Y ella dice, oye, yo no voy a poder a mi edad ir con un bobtail por la calle, hay que pasearlo, hay que limpiarlo, hay que hacer... Reúne a sus hijos para ver si se hacen cargo de él. Los hijos, maravilloso, claro, por supuesto, ningún problema. Pero van surgiendo conversaciones, historias en torno a la tía Luisa esta. ¿Por qué me deja a mí la herencia? Si yo no soy de sus sobrinas preferidas, es más, era una impertinente conmigo. Cada vez que me veía me decía, parece que estás más gorda, ¿no? Por ejemplo. O no me gusta nada lo que has escrito últimamente. O sea, que no era santo de su devoción. Y resulta que le deja la herencia. Empiezan a averiguar por qué se lo deja a ella y van descubriendo un mundo, pues todo, pues muy de ensueño, ¿no? Muy de ensueño, porque resulta que la tía Luisa, que parecía una amargada, antipática, arisca, tal, es una mujer con una historia muy interesante, o sea que no hay que fiarse de las apariencias, porque a veces generalmente engañan mucho. Después va descubriendo unos personajes que están en torno a Lennon, que es el perro. Se llama Lennon porque la tía Luisa le entusiasmaban los Beatles. Y entonces este perro es igual que uno que tenía Paul McCartney, una que se llamaba Marta. Marta My Love. Y se le hizo una canción muy bonita. Y entonces dijo, bueno, no le voy a poner McCartney al perro porque no lo voy a poder pronunciar, pero le voy a poner Lennon. Y entonces le puso Lennon, que era chico, Marta era chica. Y el perro lo sabe absolutamente todo. El perro es el testigo de todas las vidas, sabe lo que está pasando, conoce a todos los personajes de la novela. O sea que si el perro pudiera hablar, eso pasa en la vida real, yo no podría haber escrito esta novela, lo hubiera contado todo y no había misterio y no había nada que descubrir. Porque Lennon hubiera dicho, mira, aquí lo que pasa es esto y esto, el cuadro está allí, lo otro está allí, las joyas son falsas, lo otro no sé qué, en fin, hubiera contado me hubiera destripado la novela. Como Lennon no habla, pues yo he tenido que hablar por Lennon y he contado la historia con la que sueña uno, donde aparecen, tú me callas, porque yo me embalo y aparecen personajes, pues en este mundo que vivimos y que yo vivo especialmente, pues estoy cerca de ese agujero negro que es Madrid, y es la política y el poder y esas cosas, pues resulta que aquí me parece que hay uno, pero casi todos los personajes son buena gente. Son buena gente, no les interesa el dinero, no les interesa el poder, y ese diálogo en torno a la herencia y a qué vamos a hacer, y ese cuento de la lechera les lleva a valorar una serie de cosas que en este momento yo creo que son revolucionarias. La bondad, la generosidad, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, que es la empatía, la paciencia. Hay una serie de cosas que están olvidadas y que además no solamente están olvidadas, están denostadas. Ahora, con lo que está sucediendo en el mundo, pues tratan de
acabar con esos valores, que son los que nos salvan realmente. O sea, es lo que al final, en definitiva, nos salva siempre. Aquí se habla un poco exageradamente del dinero como si fuera... Bueno, se dice en algún momento que el padre de la protagonista le decía: cuando toques dinero, lávate las manos, que es una cosa sucia. Hay que tener un equilibrio. El dinero sirve para resolver problemas, pero cuando uno vive en función del dinero, no quiero poner ejemplos, suele perder la noción de la realidad y lo más interesante de la vida, que no es el dinero ni es el poder, que yo conozco bien porque he entrevistado a todos los poderosos españoles y de otros sitios. Entonces, al final, cuando hablas con gente poderosa o estos que se pierden y cuando rascas mucho están al final de una etapa o han superado momentos difíciles y tal, valoran estas cosas que se han olvidado de valorar previamente. Y bueno, pues que en la novela hay un tal Gustavo que yo quisiera que fuera real, no es real, pero es maravilloso. Tener un Gustavo en tu vida es algo estaría estupendo. Muy bien. Bueno, estupendo. Muy bien. Me parece un mensaje muy chulo, ¿no? Esto de que ahora me he vuelto descarada, ¿no? No paramos de evolucionar, tengamos la edad que tengamos, pero claro, tu descaro en este caso ha afectado a tu hijo y a tu hija. Tú misma en el libro haces el comentario, ¿no?, de que otros autores, otras autoras se han tenido que encontrar con que sus familiares se han enfadado con ellos por algo que han puesto en sus libros. En la editorial me dijeron: tus hijos no te van a volver a hablar después de escribir este libro. Pues sí, me han hablado. Sobre todo mi hijo, que le trato le trato al personaje, trata al Vaya, protagonista. Sí, el hijo sale perdiendo. Se me va, a veces no me doy cuenta de... Pero bueno, es una historia de ficción y de realidad. Entonces, al hijo se le trata a veces de una manera violenta, se le llama mamarracho y cosas así, fracasado, en fin, una serie de cosas. Y a la hija, con la hija tengo mucho más cuidado, porque no hay esa relación tan fluida y es más difícil. Siempre las hijas con las madres siempre tienen una relación más complicada que los hijos con las madres. Con mi hijo le puedo decir todo tipo de cosas y no se enfada jamás, lo entiende, lo acepta, tiene un sentido del humor impresionante, entonces no hay problemas. Pero con mi hija he procurado dejarla bien, que no se me ofenda, entonces parece que no le ha molestado mucho, y al otro le ha parecido maravilloso y decía: mete más caña, me decía cuando lo leía. Y sí, las relaciones con los hijos son muy importantes en la vida, y yo les he educado como me educaron mis padres a mí, que era un momento, yo he vivido en una época donde la educación era tremenda en esa época, ¿no? Era muy dura, la mayoría de los colegios eran de curas, monjas, en fin, una educación pues generalmente muy autoritaria, en fin, y a mí mis padres tuve la inmensa suerte. Mis hijos me dicen: deja de dar las gracias, porque es que tengo que dar las gracias todo el tiempo. Me dicen: no seas pesada ya, deja de agradecer. Pero ¿cómo no voy a agradecer haber tenido unos padres que me han educado en libertad, en una época donde no había libertad, que me llevaron a un colegio de maestros que eran maravillosos? Lo he podido comprobar al cabo del tiempo, porque yo creía que lo tenía muy idealizado, pero cuando volví al colegio a dar una charla y tal, me enteré de la vida de cada uno de los maestros a los que yo admiraba y tenía muchos motivos para admirarlos. Era una enseñanza. Yo todo lo que soy es de esa época, todo lo que aprendí en el colegio, menos una cosa. El colegio era un colegio laico, durante el franquismo pues era difícil, ¿no? Pero era un colegio laico. El profesor era un pedagogo estupendo que tenía mucho interés en la educación, pero obligaban, claro, en esa época a tener una profesora de educación física de la sección femenina y un cura. Y el cura nos traía mártires, se vengaba. Y entonces un día el cura, la única vez que me confesé en mi vida fue con el cura, la única y la última. Me confesé con él y me dijo: ¿te gusta algún chico? Y dije: sí, Carlitos. Y dijo: ah, Carlitos, pues no está bien, porque Carlitos... Entonces me echó una bronca. Le digo: ¿para qué me preguntas si me ha echado una bronca? Entonces me puso una penitencia, no sé qué, que yo decía: ¿pero por qué me castiga? No lo entiendo.
Y al día siguiente, o a los 2 días, o cuando fuera, en la clase de religión, que no hacíamos mucho caso, porque como era así el cura, don Julio se llamaba, no se me olvida, lo tengo aquí, pues me dijo, y te voy a poner un castigo, porque no has estudiado no sé qué y no sé cuántos, me sacó a la pizarra y me dijo, te vas a aprender los 12 profetas menores, y me hizo aprenderme los 12 profetas menores, a saber, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, o sea, lo tengo aquí todavía, y digo, ¿por qué me ocupará este sitio? Que quiero vaciarlo para meter otra cosa, porque ahora hay que ser selectiva con los recuerdos, pues no consigo, ahí está metido. O sea que el cura era el único que no funcionaba bien, pero todos los demás eran maestros de verdad enriquecedores, de esos que te llevaban a un museo de ciencias naturales, a las casas colgadas de Cuenca, a ver el mar, a hacer excursiones y a ver la vida. Te enseñaban en directo la vida y era maravilloso, de verdad. O sea que he tenido mucha suerte. Ahí hay una frase de Héctor Abad, que encabeza el libro, que comulgo absolutamente con ella, que dice, bueno, me la sé, bueno, pero si quieres que tu hijo sea bueno, hazlo feliz. Si quieres que sea mejor, hazlo más feliz. Y hay otra cosa muy bonita, que yo por eso presumo tanto de mis padres, de cuántas personas podrán decir que tuvieron al padre que quisieran tener si volvieran a nacer. Y esto es un privilegio, no todo el mundo tiene el privilegio de decir, pues yo elegiría a estos padres si volvieran a nacer. Y a mí me dijo una cosa uno de mis entrevistados más preferidos, que era un gran biólogo, que era Grande Cobian. Le decía yo, sabía todo de nutrición, de biología, de tal, decía, oye, ¿qué puedo hacer para ser una vieja feliz, satisfecha, tener buena vida, tal? Dice, pues mira, lo primero que tienes que hacer es elegir unos buenos padres. Pues yo los he elegido, por eso soy una vieja feliz. Muy bien. En el libro nos encontramos una gran carga intimista, un misterio por resolver, algunos toques de humor, hasta un momento telenovela. ¿Cómo conjugar todo esto y que el resultado final fluya de una manera tan limpia como en la novela? Pues mira, también me dijo Iñaki Gabilondo una vez que me presentó una novela, me dijo, me gusta porque parece que escribes sobre el agua, que es todo muy claro, y para que todo sea claro hay que trabajárselo mucho. Es difícil, pero yo soy muy partidaria de que las cosas se entiendan, no solamente cuando escribes, sino cuando vas al médico, que el médico te explique sin jerga profesional lo que tienes, porque te lo puede explicar muy bien. Si un arquitecto te va a hacer una casa, que te hable de cómo va a ser la casa y no te hable de la resistencia de materiales. En fin, la claridad, sobre todo en derecho, o sea, si hay una sentencia, que un juez explique una sentencia, porque además es una obligación de la deontología profesional, explicar por qué te castigan, saber perfectamente que la gente entienda las cosas. Entonces yo soy muy partidaria de escribir con la mayor claridad posible. Quizás sea lo que yo llamo formación profesional, otros le llaman deformación profesional, yo no, formación. Formación en el sentido de que para escribir en los periódicos, que es lo que he hecho durante toda mi vida, pues hay que ser muy claro, tratar de llegar a la gente con palabras perfectas, que se entiendan, pero sencillas, no retorcer las cosas, no dar rodeos, no ser... Hay otro tipo de literatura que también está muy bien, pero vamos, mi opción es esta. Entonces, te cuesta prescindir de cosas. Es decir, yo cuando escribo, a lo mejor escribo muchísimos folios, me documento mucho, y una cosa que al final tengo que hacer, que me gusta mucho también, es cortar, quitar. Y a veces duele, pero yo creo que gana mucho la literatura o gana mucho la comunicación con el lector, que el lector lo agradece. Aunque hay algunos que dicen, es muy sencillo, me lo he leído en muy poco tiempo. Digo, pues trabajo me ha costado. Muy bien. Concretamente en la página 136, el personaje principal nos dice: por eso, tras el periodismo, me amparé en la ficción para contar la verdad, profundizar en las historias y desvelar su lado oscuro.
desde la biografía completa de Cassius Clay hasta hoy te has acercado mucho al género de la biografía. Bueno, de la biografía me gusta mucho leerla, más que escribirla, porque escribirla he escrito muy poca biografía, pero sí, yo Pero creo... en esta mismo, Sí, ¿no? Es una autoficción, hay sin mucho duda. de... Sí, porque yo creo que la literatura, a mí la que me gusta es la que se escribe con experiencias con material de la vida, es decir, lo que has visto, lo que has vivido, lo que has sufrido, lo que has soñado, lo que has... Esa es la literatura que a mí más me gusta. Hay dos tipos, hay muchos tipos de literatura, pero hay dos. Una que puede ser de evasión, de entretenimiento, absolutamente digna e interesantísima, que tiene muchísimos lectores. Y hay otra que lees un poco para no encontrarte solo y para no creerte raro y para ver que hay mucha más gente como tú que comparte tu manera de pensar, tus rarezas, te crees a veces... Te da miedo pensar que solo tú eres capaz de hacer eso, y cuando en un libro lees una historia que dices, esto es lo que a mí me pasa, parece mentira. Esto es a mí lo que más me gusta, me ha pasado en alguna feria del libro. Yo creo que este libro hay elementos que todos podemos compartir, con los hijos, con los animales, con la propia vida, con el paso del tiempo, con el amor, con tantas cosas que yo creo que es fácil sentirse identificado con por lo menos algún párrafo. Me pasó una vez me ha pasado muchas cosas con los lectores, sobre todo cuando van las firmas así, no tanto en los clubs de lectura, que son más reposados y se habla más profundamente del libro, del autor, lo que sea, pero en las firmas, yo escribí un libro ambientado en León y cuando fui a firmar, pues claro, tenía mucho público y tal, y estaba uno de los paisajes fundamentales era el Hostal de San Marcos, que era cárcel cuando yo lo escribí, cuando yo puse la historia del personaje y tal, y entonces se acercó un señor y me dijo, yo soy protagonista de su novela. Hombre, sí, yo estaba con usted el día que fue a comer con su tía en el hostal, que comieron perdices y usted le dijo, eso te va a sentar mal por la noche, entonces no sé qué tal. Y dije, pues sí, pues nada, encantada y tal, pero no sabía qué decirle. Yo nunca había estado cenando con mi tía en el hostal, ni comiendo, ni nada, pero es maravilloso que alguien se identifique tanto con una historia, que se crea personal, o sea, que lo has escrito. Muchas veces te dicen, pero ¿cómo sabías esto? Bueno, con este me pasó una cosa tremenda. En la Feria del Libro de Madrid se acercó una pareja, así como, bueno, muy emocionada, y me dijeron, bueno, nos lo dedicas y tal. ¿Tú conocías a Lennon? Y digo, sí, claro, Lennon es el... Entonces la mujer, con lágrimas, me sacó una chapa con un bobtail que ponía Lennon. Y yo me quedé así y dijo, se nos ha muerto la semana pasada y venimos a que nos lo dediques. Entonces, esas cosas, ya con eso te ha justificado todo. Vaya. Con esas, es muy emocionante que te pase eso. Es muy emocionante. Vaya. De hecho, documentándome, claro, es un juego también que puede uno jugar mientras va leyendo, que crees que es real, que está basado en la realidad, que es ficción. Y, por ejemplo, yo pensaba que sería algo que te habría sacado del bolsillo, pero no, lo de que una mujer mayor dio una herencia o era una tía rica, también es un hecho real. Es un hecho real que sucedió hace 15 años, así. Yo tenía unos amigos en México, de estos niños de la guerra que se fueron al exilio en México y tal, que eran mayores que yo, bastante mayores que yo, y encantadores, y cada vez que venían a España traían algún recuerdo de México y bueno, éramos muy amigos. Y un día llega él y dice, pues sabes que somos muy ricos. Y digo, pero bueno, qué alegría y tal, no estaban mal de dinero, porque allí hicieron fortuna y tal, y bueno, y tenían dinero. Pero no, pero es que somos muy, muy ricos, porque la tía Sally, ¿te acuerdas de la tía Sally? Sí, y era muy impertinente, efectivamente, todo esto. Nos dejó una fortuna. Pero bueno, ¿cómo es eso? Y efectivamente me llevaron a Madrid, les dejó un edificio entero
cuadros impresionantes y tal. Y entonces seguí la evolución de esta historia con mucho interés porque eran gente maravillosa, tampoco les importaba, sobre todo a él no le importaba nada el dinero. Y entonces se reía de repente de tener una fortuna, de haber heredado cuadros estupendos y tal. Y me impresionó tanto la historia de estos amigos que dije, algún día tengo que escribirla, pero se me olvidó. Y al cabo del tiempo, a veces surgen las historias que dejas ahí aparcadas y de repente te piden, voy a escribir esto. Y es que van madurando de algún modo, van madurando y van... No, bueno. Ahora. Van madurando, no sé si se oye, como hay mucho... Van madurando y van creciendo y de repente están dispuestas para que te dediques a escribirla. Llegó el momento y por eso la escribí, pero era una historia muy impresionante. Él se murió muy mayor, tenía 90 y tantos años, y la última vez que estuvo en Madrid me dijo, pues oye, que teníamos una fortuna, pero si sigo viviendo tanto me voy a quedar sin dinero. Era estupendo, tenía mucho sentido del humor. Y el sentido del humor que hay en la novela está un poco dedicado a ese personaje maravilloso. Muy bien. Bueno, seguro que la gente que nos acompaña, lo sé, con los miembros del club de lectura también, tendrán preguntas para hacer, así que vamos a dar paso al público. Igual nos toca levantar un poquito la voz porque no hay micro para ir pasando. ¿Alguien quiere preguntar algo? Personas cercanas que se han muerto a la misma edad, creo que hablo de eso en la novela, ¿no? Que eran los 58 años. Y cuando... la muerte de mi hermano, bueno, eso es otra historia que luego la cuento. A los 58 años se me ha muerto mi madre, mi marido y tal. Cuando yo cumplí 58 años dije, se acabó. Hasta aquí hemos llegado, claro, porque es inevitable ser un poco supersticiosa, ¿no? Y cuando superé los 58 años, pues me parecía que vivía un poco de regalo, ¿no? Que me habían dado una prórroga, me han dado una prórroga muy larga, afortunadamente. La muerte de mi hermano es que el libro anterior, que es Palabras para Olivia, cuando mi hermano estaba enfermo, que le cuidé yo, le adoraba, le quería mucho, pues le iba a ver y entonces él era médico, sabía la enfermedad que tenía, sabía que era una enfermedad terminal y estaba... Es difícil encajar eso, sobre todo sabiendo la evolución paso a paso, pues era complicado. Pero cuando yo hablaba con él, pues nos poníamos a recordar cosas de la infancia, que era lo que más nos gustaba, y él se venía arriba, se ponía muy contento, empezaba a hablar, se ilusionaba otra vez con la vida, ¿no? Le llevaba unos dulces que comíamos en un pueblo donde íbamos a veranear, que es ese pueblo de León. Entonces era tan impresionante ver el cambio que daba cuando hablábamos de esas cosas, de los amigos de la infancia, de los tesoros que escondíamos debajo de un árbol, de los perros que teníamos, de las bicicletas, de las excursiones, de las fiestas del pueblo, de todo eso. Era muy emocionante ver que se le olvidaba su enfermedad. Entonces quise escribir un libro que le dediqué, que es el anterior, que es Palabras para Olivia, que está ambientado también en León y en la montaña de León y en ese pueblo de los picos de Europa, que es Boñar, para dedicárselo y para que él lo leyera. Pero no dio tiempo, no lo pudo leer. Y entonces, pues aquí le dedico otro capítulo también, porque todavía estaba un poco impactada con la muerte de mi hermano, al que quería muchísimo. Esa es la historia. Realidad por lo que he hecho casi todo en la vida. Llega un momento en el que antes de tener hijos yo era de una manera, supongo que nos pasa a casi todos, y después de tener hijos fui de otra. Es decir, no es que fuera de otra, pero antes de tener hijos yo no tenía miedo, era muy audaz, no pensaba en el futuro. Los hijos te cambian la manera de ver la vida. Y se puede tener hijos o no tenerlos, pues son dos maneras de vivir absolutamente interesantes cada una tiene un camino. Yo tengo muchas amigas que no tienen hijos y bueno, pues tienen una vida muy interesante, pero a mí me parece que los hijos no es que te justifiquen, pero te hacen la vida más real. O sea, al final piensas, hago esto por ello, sigo trabajando por ellos, quiero ser buena persona por ellos, quiero aprender cosas para enseñárselas. O sea,
te dan un sentido a la vida que de la otra manera te puedes despistar y pierdes un poco. Hay gente que lo pierde, hay gente que no. Pierdes un poco la sensación de para qué estás aquí. Yo lo tengo muy claro, estoy aquí para ocuparme de mis hijos y ahora de mis nietos. Entonces te hacen la vida más fácil y más difícil, por supuesto, porque la dificultan mucho. Pero en cierto modo hay preguntas que ya te respondes a esas preguntas. He trabajado tanto por tener a mis hijos bien, por el pan de mis hijos, por proveerles de pan, porque yo encuentro mucho sentido a la vida sabiendo que ese futuro en el que yo me imagino que puede ser malo o bueno, pienso en ellos todo el tiempo. De la otra manera, el futuro te importa menos. Te vuelves un poco más egoísta, generalmente, digo por las personas que tengo alrededor, son mucho más egocéntricas, como es natural, porque yo pongo todo, o sea, a mí lo único que me interesa en este momento es su salud, la de mis nietos, o sea, aguanto cualquier cosa. Perder la memoria lo llevaría mal, pero bueno, el resto de las cosas que me pueden pasar estoy aparentemente preparada para ello, porque una cosa que siempre he tenido mucho interés en entrevistar a gente mayor, interesante y tal, cuando era joven, y yo creo que me han enseñado mucho, porque me han enseñado un poco a prepararme para la vejez. Y de mí misma, en este momento, no tengo ningún miedo. De la memoria sí, eso de perder la memoria no me gusta, pero bueno, a lo demás no le tengo miedo, a una enfermedad, pero sí me horrorizaría tener algún percance con mis hijos o mis nietos, o sea, no quiero saber nada, quiero desaparecer antes de ellos. Entonces, es algo tan primario, lo de ese instinto que es un instinto de permanencia de algún modo, o de pensar que la vida tiene sentido porque tienes que ocuparte de tus hijos y ya está. De la otra manera te puedes confundir un poco, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer? No sé, yo lo veo así. Entonces, el pan de mis hijos es lo que justifica mi vida en este momento. Tengo una formación, escribo todos los días, soy muy periodista. Entonces, para escribir una novela, lo primero que hago, pensarlo, maquinarlo, documentarme tremendamente, como si fuera a escribir una cosa muy real. Entonces, tengo cuadernitos con cada personaje, cuadernos de esos pequeñitos con el personaje, escribo cómo se llama, cómo va a ser, la historia del personaje. Después ya tengo todo eso y escribo como una especie de guión, con papeles y tal en la pared, donde digo, entonces este va por aquí, la historia va a ser tal. Escribo hasta los capítulos, digo, esto empieza así, termina así, se va a titular tal. Bueno, cuando te pones, y además te crees que vas a hacer la novela más bonita del mundo, como que vas a hacer la catedral de León, vamos, que vas a hacer el puente de fin, vas a hacer una obra maestra. Cuando te pones a escribirlo, te das cuenta primero que es muy difícil eso que has soñado y eso que has pensado, llevarlo sobre la realidad del papel es muy complicado, porque de repente dices, pero bueno, si este personaje que yo creía que podía meter aquí, pero no, si tiene estos años y los otros no pega, tal, bueno, vale. Voy a contar esto, ay, es muy lacrimoso, no puedes contar eso, dale un poquito de vida, es que estás angustiando tú mismo. Hay personajes que yo les cojo manía. Me pasó con el libro ese del Santuario de los Elefantes, había uno que le cogí manía y cada vez que lo leía digo, pero este es un monstruo, pero qué tío más desagradable, un tal Carlos, que cazador, en fin, horrible. Y según iba avanzando digo, no puedo más, me lo cargo y lo maté porque no podía soportarlo. Entonces es curioso porque al ponerte a escribirlo, la realidad de la ficción te lleva por derroteros que tú no habías pensado, porque tienes que encajarlo en un momento, llevar el argumento a buen fin, total, que al final la novela sale por donde le da la gana, contigo misma, pero la elaboración de la novela te lleva por vericuetos que tú no habías podido programar cuando es todo la imaginación. Entonces los finales nunca sé cuáles van a ser. Lo de la isla de La Palma, no voy a contar nada por si alguien lo quiere leer, tal. Y ese personaje que me surgió de repente es porque cuando estaba escribiendo apareció un tipo encantador que dije, pues este es maravilloso, y entonces traté de retratarlo ahí. Nunca, yo por lo menos, no soy capaz de llevar al papel
lo que he imaginado que es un mundo maravilloso, onírico y tal, y entonces va cambiando. No, los finales nunca los tengo. Esa historia de que hace 15 años pensé en escribir algo sobre una herencia viendo a esos personajes que me fascinaron, pues ¿cuánto lleva eso? Mucho tiempo. Escribirlo, es decir, los cuadernitos, la localización, el voy a ver esto de la isla de La Palma, pues yo estuve, pues había una casa, tal, imaginar la casa, buscar el clima, hacer todo eso es previo, es un trabajo previo que no sé lo que lleva, no tengo ni idea. Escribirlo, ponerte ya a escribir y ya, pues 6 meses. 6 meses de materialización de todo ese previo que dura un montón de tiempo. Pero escribirlo 6 meses, luego lo tienes que dejar, luego viene el editor te dice, oye, en esta no me dijeron nada, porque yo creo, es un milagro, esta novela es muy milagrosa, a mí me ha servido para muchas cosas, a mis hijos también, y en la editorial no me corrigieron alguna falta de edición, nada, pero normalmente siempre hay un editor que te dice, ¿por qué no lo pones en primera persona cuando lo tienes escrito? Oye, no me fastidies. Oye, este personaje no me gusta, ya, pero a mí sí. Bueno, siempre tienes que pelearte con el editor o con el de marketing que dice, este título no vende. Pero bueno, a mí qué más me da, o sea, claro, yo no pienso, sobre todo a estas alturas de mi vida, yo no pienso en vender o no vender, pienso en ser feliz de algún modo, en escribir, que me publiquen, que es un lujo, ir de vez en cuando con el lector, los clubs de lectura, que es lo que más me gusta. Hay una parte de promoción que es un poco más dura, no es que no me guste, pero es muy, muy loca. Ya, por ejemplo, con este libro pues he ido a determinados sitios, Bilbao, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, bueno, en fin. Entonces, por ejemplo, en un día en Bilbao, que dije, no lo hago más, hice 16 entrevistas. Wow. Y dije, no, esto no puede ser, porque eres un loro hablando ya. Llega un momento en que no disfrutas hablando. La última, en el taxi, camino del aeropuerto, con el teléfono aquí para una televisión local. Y dije, no, esto no lo puedo hacer más. Esa parte es más engorrosa y tal. Pero luego todas las secuelas del libro, es decir, esto que te digan, pues este personaje o tal, disfrutas mucho, porque es un placer ver que eso que he contado, el lector, que hay gente que lo lee, que hay gente que le gusta, lo demás, pues a mí ya no me interesa. No, bueno, ya no lo digo como si fuera, por supuesto, si me toca una herencia o la lotería, pues o me convierto primero en el bestseller del año, pues no me importa, no hago ascos a nada, pero no voy a mover un ápice mi manera de actuar, de pensar o de promocionar el libro para conseguir eso, que no lo voy a conseguir, o sea que me da igual. Nada. Un recuerdo para mis hijos, ¿no? Donde digo la verdad de todo y digo lo que pienso y digo lo que siento y digo lo que me ha pasado, y entonces pues yo quería que fuera una cosa auténtica y dejárselo, no sé si lo valorarán o no, porque es muy complicado. Yo también cuento esa sensación que tienes al llegar, lo he hablado el otro día lo hablaba con un autor, bueno, da igual, no lo voy a decir quién es, pero me decía, ¿no te parece que a medida que tenemos más años como que queremos abarcarlo todo y tenemos más prisa? Digo, pues sí, tenemos mucha prisa, porque estando bien y queriendo hacer cosas te entra como una voracidad por decir, quiero dejarlo todo, quiero hacer esto, quiero hacerlo otro. Te vienes arriba, ¿no? Luego de repente, ¡pa! Pero de momento te vienes arriba y quieres rematar un poco. Rematar, por ejemplo, rematar la vida, en cierto modo, dejar un buen sabor, dejar un buen recuerdo a tus hijos, dejar eso que digo, desprenderte de cosas, porque yo como he tenido eso que he contado, ¿no? Muchas personas que se han muerto, he tenido que desmontar casas, he tenido que enfrentarme a un recuerdo, por ejemplo, y decir, ¿qué hago con esto? Que fulanito, que mi madre, mi tal, lo quería tanto, pero no interesa. Entonces es un desgarro tremendo. Pues quiero evitarles ese desgarro, entonces estoy liquidando la casa, que me dicen, ¿te has vuelto loca o qué? Estoy liquidando libros que no me interesan, porque claro, en mi época, sobre todo por mis padres, el culto al libro era sagrado, el libro era un objeto sagrado. Cuando yo era
joven. De hecho, tengo los que mi padre tenía preferentes en su biblioteca, los tengo ahí como si estuvieran en un altar, porque esos me transmiten por ósmosis cosas que son muy impactantes. Pero luego, al cabo del tiempo, después de tener muchísimos libros y de haberme dedicado mucho a la literatura, pues en casa tenía un montón de libros que iba dando, pues por ejemplo el portero, que era estupendo, el conserje de mi casa, que era un lector voraz, pues le daba todos los libros que quería y tal. Pero un día me di cuenta, ese día comprendí lo que quiero decir ahora. Le di, me sobraba, me mandaron de la editorial la biografía de Estefanía de Mónaco. Y dije, pues para Luis. De repente cuando le doy eso a Luis, digo, ¿y por qué le doy este libro a Luis que no interesa absolutamente nada? ¿Pero qué es esto? O sea, no puede ser. Vamos a ver. Entonces me di cuenta de que los libros ya no son lo que eran, en el sentido de que hay libros maravillosos y luego hay cosas que se llaman libro, pero que no tenemos el sentido de la lectura, la literatura, de lo que nos ha aportado, sino que son artefactos con páginas y tal. Bueno, pues todos esos artefactos, que he recibido muchos a lo largo de mi vida, los he liquidado. Antiguamente se los daba a una ONG que estuve en Paraguay y me pidieron libros para Paraguay y tal. Ya me dijeron, no mandes más. Luego a la cárcel de Valdemoro, que me dijeron, oye, manda todos los libros. Estuve también en una en Jaén y les mandaba libros y libros y me dijeron, no mandes más. El otro día soy patrona de la Fundación Antonio Gala, porque era muy amiga de Gala y le quería mucho. Entonces tiene una fundación, tiene un lugar muy bonito donde tiene libros y tal. Y le dije al director de la fundación, oye, ¿quieres que te dé los libros que tengo de Antonio Gala dedicados? Porque, hombre, no me voy a deshacer de ellos y prefiero que estén aquí. Dijo, ni uno. O sea, ahora los libros ocupan demasiado espacio. Ahí hablo, no sé si hablo ahí también de... No, eso lo hablo en otra novela. Hay libros interesantísimos que tú conoces seguro sobre la historia de los bibliófilos y de tal. Y llega un momento en que hay que seleccionar y yo no quiero que mis hijos se planteen qué hago yo con este libro que le gustaba tanto a mamá y que a nosotros no nos interesa nada, porque es normal, tampoco... O qué hago con esta figurita que trajo de la India con tanto cariño, figurita. ¿Qué hago con este mueble, esta mesita? ¿Qué hago con esta alfombra? ¿Qué hago? Liquidarlo. No quiero que pasen por lo que yo he pasado, que es muy duro deshacerte de cosas que tienen mucha importancia para uno mismo, pero para los demás no la tienen. Entonces tienes que tener la suficiente generosidad para decir, oye, ya lo he disfrutado, tiene que tener otro destino. No puedo dejar aquí, no puedo tener síndrome de Diógenes, guardarlo todo. Así que estoy entre eso, que tengo mucho trabajo. Relacionado con el tema de la literatura, en la página 77 hay una reflexión que me parece muy bonita. En el periodismo hay que buscar la palabra correcta. En la literatura no siempre la palabra correcta suele ser la mejor. Exacto. Claro, la literatura tiene... Yo defiendo que, sobre todo el tipo de literatura que yo hago, que he hecho siempre, hay una línea muy sutil, muy poco clara entre la ficción y la realidad. Lo hablaba ayer también con otro autor que es maravilloso, por cierto. Ahora os cuento. Bueno, entonces, en la literatura, cuando escribes historias reales, que es lo que yo he hecho toda la vida en el periodismo, escribir sobre cosas reales, pues está claro que tienes que aplicar adjetivos correctos y ser correcta, explicando que llegue al lector de una manera inmediata y de impacto. Pero cuando escribes literatura tienes que, eso que he dicho, trabajártelo mucho para que sea exacto en ese momento, preciso con la historia. O sea, que tienes que buscar mucho los adjetivos sin que sobren, sin que falten. O sea, tienes que hacer un poco de orfebre. Esa labor de cuidar la palabra y de buscar la frase adecuada y de que no parezca que la buscas, en fin, que te lleva un tiempo, que es trabajoso y es muy placentero. A veces sufres mucho, pero es muy placentero cuando consigues escribir lo que quieres decir, verlo escrito. Eso es maravilloso. A mí me pasa cuando leo y no sé expresar un sentimiento, una sensación en algo y lo leo en otro autor y digo, qué maravilla, me ha escrito lo que yo quería decir con sus palabras, qué sabio es y tal.
Pues a mí me gustaría también que algunas cosas, esto que digo, que algunos párrafos de mis libros lleguen a las personas y digan, esto es lo que a mí me ha pasado, esto es lo que yo quería decir, esto, yo también he sentido eso. Pues mira, hablando de las reflexiones que comentaba ahora Pepe, me ha parecido una muy chula. Con la vejez me he vuelto austera, sosegada y tolerante, sobre todo conmigo misma. Ya no me da tiempo a ser de otra manera, así que es mejor hacer las paces con mi cara, mi cuerpo y mi manera de pensar. Nos ahorraríamos muchos euros en libros de autoayuda, si tuviéramos sí, la cabeza así todos. Bueno, es cuestión de años, te digo, de años y de esfuerzo y de no desviarte mucho, no dejarte tentar por el deseo. Hay tantos deseos. A mí me han tentado con muchas cosas y he tenido también esa intuición, esa suerte de ir rechazando lo que no me venía bien. Y ahora digo, podía haber hecho y tal. Digo, no, creo que he elegido bien el camino, que ha sido el camino que me ha permitido estar, o sea, profesionalmente trabajar, que es lo que me gusta y tal, pero sin olvidar que tenía que, ¿me oís? Tenía que ocuparme de mis hijos, de mis amigos, disfrutar de la vida, es decir, vivir en esos tres planos, la vida pública, la vida privada y la vida íntima, que es lo que decía García Márquez, que había que cuidar los tres aspectos de la vida. Entonces yo he tenido que hacer un ten con ten entre unas cosas y otras y bueno, pues más o menos he salido irosa. Ahora vendrá mi hija y dirá, pues no creas porque lo has hecho mal. Pero bueno, yo he hecho todo lo que he podido para mantener ese equilibrio entre esos tres planos de la vida. Porque si te dedicas solo a uno, te quedas siempre insatisfecha. Y sobre todo, insisto, las personas que tienen excesiva ambición, o sea, el secreto de todas las cosas es el justo medio, claro, que ya nos lo descubrió Aristóteles hace mucho tiempo, pero es bueno tener un poco de ambición, es bueno tener un poco de dinero, es bueno tener poseer algunas cosas, pero si te pasas si tienes exceso de ambición, exceso de dinero, quiere decir, ¿qué hago con esto? Que hay gente que no sabe qué hacer con el dinero, que es terrible decir, pero ¿cómo es posible que haya gente que tenga tantísimo poder y tantísimo dinero que no sepa qué hacer con él y lo emplee mal, porque es que lo tiene que emplear mal? Entonces es tan injusto eso, que bueno, hay que ir ahí tratando. Yo creo que eso pues no está mal, haber conseguido ese plano medio. Nunca he tenido grandes éxitos, pero estoy muy satisfecha de todavía tener buenos amigos, que mis hijos me hablen, que poder ocuparme de mí misma, disfrutar de las cosas. Hoy he disfrutado mucho paseando por Castellón y yendo yo sola a un restaurante, comiendo. Disfrutar de esas pequeñas cosas cada día, ¿no? Yo creo que es muy importante. Supongo que habrás disfrutado también de los premios que has ido recogiendo a lo largo de tu trayectoria. Finalista del Planeta con tu primera novela, premio Primavera de Novela al Fernando Lara. Me ha parecido que para una persona que se ha dedicado a la profesión periodística debe de tener también un significado especial, pues por ejemplo el premio de honor de la Asociación de Prensa de Madrid a los méritos de toda una vida profesional. Me ha parecido muy chulo uno que es premio Maga de Magas a mejor trayectoria por su brillante serenidad en el periodismo y la literatura. Es bonito, sí, los premios son pues fogonazos que te dan mucha energía, mucha ilusión y tal, pero se olvidan. Quiero decir que eso está muy bien, te dan mucha alegría, algunos te dan dinero y bueno, pues está bien, es muy agradable, pero de verdad que lo más importante, en serio, se te quedan más otras cosas que los premios. O sea, en la vida, quiere decir que vas seleccionando un poco tus logros y no piensas tanto en los premios, que son para la solapa de los libros, para el currículum, para tal, pero yo no pienso, ay, me han dado estos premios, pienso eso que digo, pues he conseguido
llevarme bien con mi hermano, con mis hijos, tener unos amigos extraordinarios, disfrutar de la comida, hacer... Me acuerdo de lugares, me acuerdo de personajes, me acuerdo de entrevistas, pero nunca se me ocurre pensar los premios que me han dado, porque es que de verdad que eso se te va. Es como cuando te toca la lotería, general, ya sabes que hay un porcentaje, hay estadísticas que dicen que la mayoría de la gente al que le toca la lotería, me parece que son 3 años, Sí, que están arruinados. Entonces, pues pasa un poco, si te pones mucho empeño en eso, pues te pierdes algo también, la verdad. No... Yo era más que nada porque, claro, no es que te lo den por periodista y ya está, sino por el tipo de periodismo, por lo que dice de ti, ¿no? Brillante serenidad. Me Pues parece sí. que, claro, dice algo más, ¿no? De cómo eres como periodista y como escritora. Es muy agradable eso. Cuando mis hijos me ven en la tele hablar así, esto que dice todo el mundo de mí, con calma, con serenidad, tratar de ser ecuánime y tal, me dicen, eres una impostora, no eres así en casa. Yo me esfuerzo mucho por eso, porque eso también es un aprendizaje de mis padres, ¿no? Mi padre y mi madre tenían ideologías antagónicas, vamos, cada uno tenía una familia, estaban en un lado de la guerra, les golpearon de distinta manera y tal, pero se querían tanto, mi padre estaba tan enamorado de mi madre que hacía unos esfuerzos ímprobos por complacerla y mi madre por llegar a acuerdos. Entonces ese espíritu, que es lo que se te queda de verdad, lo que aprendes por primera vez en la infancia no se te olvida nunca más. Entonces ese esfuerzo por llegar a acuerdos, por ser ese justo medio, ser moderada y tal, se me ha quedado toda la vida, entonces es mi empeño. Es verdad que en casa chillo más, pero en la tele procuro dar ese ejemplo, decir, a ver si conseguir... Bueno, no voy a la tele ya, me estoy quitando, como me quité del tabaco y del orfidal, me estoy quitando de la tele. De todas maneras, ese perfil en la tele hoy en día no parece que lo quieran mucho tampoco. Por eso digo que yo no tengo mucho lugar ahí. Voy a algún programa, muy pocos, donde hablo con tranquilidad, si no, no voy. Después, otra cosa que me ha gustado mucho del libro son las referencias, porque a lo largo de su lectura pues me he encontrado buscando por internet imágenes del retrato de Dora Maar, he terminado viendo películas, he vuelto a ver Casablanca, he escuchado esta música, entonces me parece muy chulo todo, supongo que habrá ahí también pues un trabajo de documentación para poder describir esto así, lo otro así. Bueno, lo que describo aquí son mis gustos personales, entonces no ha sido mucho esfuerzo porque las lecturas o las películas y tal, las películas Casablanca, por ejemplo, es que estuve durante un tiempo en el programa ese de Qué grande es el cine con José Luis García, comentaba películas y tal. Entonces un día me llamó uno de los contertulios suyos para que fuera a hablar de Casablanca. Y entonces yo dije que el final de Casablanca yo lo hubiera cambiado y casi me matan todos. Pero, sacrilegio. Pero sí, sacrilegio, ¿cómo es posible? Y tal. Yo decía que Víctor Laszlo, el protagonista, el marido de la protagonista, que no me gustaba nada el personaje, que era muy rutinario, muy tal, y sin embargo el otro sí. Total, que todas esas cosas son muy vividas y no son documentadas, son muy sentidas. Ya. Las lecturas, mucho más redondas si películas. hubieran terminado los dos juntos, también es verdad. Por favor, si es que no tiene sentido que se fuera con el héroe. Muy bien. Bueno, llevamos ya una horita. Seguro que vais a tener ganas de acercaros a que os firmen a Tibel, a tener un intercambio de palabras más cercano con ella. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Muchas gracias por todo. Y como canta Robe, que también es una de las referencias que aparecen... Es más de mis hijos, pero entiendo, me dio mucha pena que se fuera. Sí, pues bueno, como cantaba Robe, es lo que más me ha gustado del libro, todo lo que nos cuenta sobre ti, y después de esta charla contigo lo tengo más claro aún, se le nota en la voz que por dentro es de colores. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Y a todas y todos, muchísimas gracias. Nos vemos, esperamos que continuéis asistiendo a la Feria del Libro, a todos los actos que quedan programados en los 3 días que nos quedan de feria. Nos vemos en las siguientes presentaciones y hasta la próxima vez, como siempre os digo, leed mucho porque leer nos hace libres. Gracias. Muchas gracias.